Un encuentro con su palabra, porque secase la hierba, marchitase la flor, mas la palabra de Dios permanece para siempre. Con ustedes, el doctor José Ricardo Arias Quintero. Hoy vamos a estudiar Isaías capítulo 36, la invasión de Sennacherib. Te invito a que oremos. Oh Dios poderoso, eterno y bondadoso, Padre nuestro, te agradecemos, Señor, por las bendiciones que nos has concedido y te pedimos en este momento que al abrir tu palabra tú seas nuestro director, nuestro maestro, nuestro guía, que podamos aprender más y más de ti. Gracias, Señor, por tus bondades y pedimos tu dirección en el nombre de Jesús. Amén. El capítulo 36 de Isaías comienza con una nueva colección del libro que va hasta el capítulo 39 y habla de la invasión de los asirios, la liberación milagrosa y la enfermedad de Ezequías y la visita de los embajadores de Babilonia. Esta parte del libro se conoce como la sección histórica. Son pasajes similares a la narración que aparece en Segundo de Reyes, capítulo 18 y 19. Estos pasajes deberían estudiarse juntos para entender esta sección histórica, no profética, del libro de Isaías. Vamos entonces a comenzar a estudiar el capítulo 36 de Isaías, el versículo 1, donde se nos da el marco histórico, el momento en que ocurrió lo que se está narrando. Leamos. Aconteció en el año 14 del rey Ezequías que Sennacherib, rey de Asiria, subió contra todas las ciudades fortificadas de Judá y las tomó. Aquí hay varios elementos que debemos considerar y tener en cuenta. Número 1, Sennacherib. Él comenzó a reinar en Asiria en el año 705 a.C. y en el año 701 a.C. realizó su campaña contra Judá. En segundo lugar, aparece el personaje de Ezequías, que comenzó a reinar hacia el año 715, y este fue un rey justo ante los ojos de Dios. Si vamos al libro Segundo de Reyes, capítulo 18, leamos los versículos 1 al 7. Segundo de Reyes 18, 1 al 7. En el tercer año de Oseas, hijo de Ela, rey de Israel, comenzó a reinar Ezequías, hijo de Acaz, rey de Judá. Cuando comenzó a reinar tenía 25 años y reinó en Jerusalén 29 años. El nombre de su madre era Abi, hija de Zacarías. Hizo lo recto ante los ojos de Jehová, conforme a todas las cosas que había hecho David su padre. Quitó los lugares altos, quebró las imágenes, rompió los símbolos de acera e hizo pedazos la serpiente de bronce que había hecho Moisés, porque hasta entonces los hijos de Israel le quemaban incienso, y la llamó Neustán. En Jehová Dios de Israel puso su esperanza. Entre todos los reyes de Judá no hubo otro como él, antes ni después, pues siguió a Jehová y no se apartó de él, sino que guardó los mandamientos que Jehová prescribió a Moisés. Jehová estaba con él, y donde quiera que iba prosperaba. Ezequías se rebeló contra el rey de Asiria y no lo sirvió. Así que el rey de Judá, llamado Ezequías, era un hombre recto y justo. Y después que el rey asiria, Sennacherib, derrotó a Samaria, comenzó su expedición contra Judá. Lo tercero que tenemos que tener en cuenta de este relato es que en los propios relatos de Sennacherib se nos dan las razones de esa expedición. Por ejemplo, dice que Ezequías se había negado a someterse al yugo asirio. Estos relatos también nos dicen que Ezequías había pedido socorro a Egipto y a Etiopía y que había ayudado a los filisteos en su rebelión contra Asiria. Estas narraciones de los hechos históricos de Asiria son similares a las que aparecen en Segunda de Reyes 18. Se dice que este capítulo en particular
lo escribió Isaías. Ezequías trató de hacer las paces con Sennacherib. Vayamos a 2 de Reyes, capítulo 18, versículos 13 al 15. A los 14 años del rey Ezequías subió Sennacherib, rey de Asiria, contra todas las ciudades fortificadas de Judá y las tomó. Entonces Ezequías, rey de Judá, envió a decir al rey de Asiria que estaba en Laquis: he pecado, retírate de mi país y aceptaré todo lo que me impongas. El rey de Asiria impuso a Ezequías, rey de Judá, 300 talentos de plata y 30 talentos de oro. Entregó, por tanto, Ezequías toda la plata que había en la casa de Jehová y en los tesoros de la casa real. Así que habían hecho un pacto de paz, pero este pacto de paz fue roto por Asiria, que ahora avanza contra Jerusalén. Volvamos a Isaías capítulo 36 y leamos los versículos 2 y 3. El rey de Asiria envió al copero mayor con un gran ejército desde Laquis a Jerusalén contra el rey Ezequías y acampó junto al acueducto del estanque de arriba en el camino de la heredad del lavador. Y salió a él Eliaquim, hijo de Hilcías, el mayordomo, Semna, el escriba, y Joa, hijo de Asaph, el canciller. Así que ahora, en otros comentarios de la Biblia, dice que este copero se llamaba el Rasapsés, enviado por Sennacherib. Este es el título, más que un nombre, es el título que recibe un oficial. El copero era un oficial importante del ejército, colaborador del Tartán. Y Rabsaris, bajo ellos estaban el poderoso ejército encargado de Asiria con la tarea de invadir Judá. El Rabsacés, o copero del rey, era como un maestro de ceremonias en la corte de Asiria y podía hablar con fluidez varios idiomas. Por su parte, el rey de Judá envía a Eliaquim, que era la persona encargada de los asuntos del rey, también con la capacidad de hablar arameo y hebreo. Este encuentro era observado por los soldados en el muro y una cantidad de personas que venían a ver qué era lo que iba a pasar. Así que hay una gran expectativa de lo que Eliaquim iba a hablar con el Rasapsés. Me permito tomar esta historia y decir que la Biblia enseña que nosotros somos espectáculo al mundo y al universo. Todos observan con expectativa el desarrollo de la gran batalla entre los fieles hijos de Dios y el enemigo de Dios. Todos ven qué es lo que va a pasar. Sigamos estudiando Jeremías capítulo 36, ahora los versículos 4 al 10, donde el Rabsacés viene con un mensaje de parte del rey de Asiria para el rey Ezequías. Este mensaje tiene como objetivo echar por tierra la confianza que tenía el rey de Judá de Dios. Leamos el versículo 4. A los cuales dijo el copero mayor: decida ahora Ezequías, el gran rey, el rey de Asiria, dice así: ¿qué confianza es esta en que te apoyas? Así que lo primero que debemos decir es que Ezequías había puesto su principal confianza y fe en Dios, y los enviados asirios referían a esta confianza en el Señor. Por eso le dicen, en otras palabras: ¿en quién confías que te atreves a luchar contra mí? El primer ataque es contra la decisión que había tomado Ezequías de confiar en el Señor. Veamos el discurso de Ezequías en el segundo libro de Crónicas, capítulo 32, versículos 5 al 8. Dice: con ánimo resuelto edificó luego Ezequías todos los muros caídos e hizo alzar las torres y otros muros por fuera. Fortificó además Milo en la ciudad de David y también hizo muchas espadas y escudos. Puso capitanes de guerra sobre el pueblo, los hizo reunir en la plaza de la puerta de la ciudad y les habló al corazón diciendo: esforzaos y animaos, no temáis ni tengáis miedo del rey de Asiria, ni de toda la multitud que con él viene, porque más hay con nosotros que con él. Con él está el brazo de carne, pero con nosotros está Jehová, nuestro Dios, para ayudarnos y pelear nuestras batallas. Y el pueblo tuvo confianza en las palabras de Ezequías, rey de Judá. Estas palabras que había pronunciado Ezequías llegaron a Sennacherib,
y ahora por medio de su emisario le pregunta, ¿qué tipo de confianza es esa? Tratando de atacar su fe en el Señor y en si Dios podría librarlo del yugo asirio. Sigamos estudiando lo que el Rabsacés le dice a los enviados de Ezequías. Leamos el versículo 5 del capítulo 36 de Isaías. Dice, yo digo que la táctica y el poderío para la guerra de los que tú hablas no son más que palabras vacías. Ahora bien, ¿en quién confías para que te rebeles contra mí? Lo primero que trata es menguar la confianza en el ejército de Judá. Se gana una batalla con estrategia, no con palabras. Es decir, tu ejército no puede ni tiene manera de diseñar algo con el cual tú puedas hacerme daño. Nosotros tenemos más poderío militar. No se trata de palabras de ánimo. Aquí se trata de batalla hombre a hombre. De esta manera el Rabsacés trata de echar por tierra la confianza de Israel en Ezequías y en el Dios Todopoderoso. Sigamos leyendo el versículo 6. He aquí que confías en este bastión de caña astillada en Egipto, en el cual si alguien se apoya se le clava en la mano y se le atravesará. Tal es el faraón, el rey de Egipto, para con todos los que en él confían. Entonces ahora desafía el error que cometió Ezequías al tratar de aliarse con Egipto, a quien compara como un junco, porque es una nación al lado del río Nilo, y los juncos abundaban, parecían sólidos, pero son huecos por dentro y débiles. El mismo profeta Isaías les había advertido a los gobernantes de Israel sobre la necedad de depositar su confianza de liberación en Egipto. Miremos el versículo 7. Y si me decís, en Jehová nuestro Dios confiamos, ¿acaso no es este aquel cuyos lugares altos y cuyos altares hizo quitar Ezequías y dijo a Judá y a Jerusalén, delante de este altar adoraréis? Miren, ahora trata de disminuir la confianza en Dios. Ezequías comenzó una gran reforma en Israel e hizo quitar los ídolos de adoración. Rabsacés argumenta también en el campo religioso. No solo no tienen ayuda humana segura, pero tampoco divina, pues Jehová no puede ayudar. Según a él, un rey como Ezequías, que hizo desaparecer los lugares altos que estaban por todo el país como lugares de culto a Jehová, obligando a sus súbditos a limitar su culto al templo de Jerusalén. ¿Qué mentalidad es esa? Porque debemos entender que para el asirio esto que estaba ocurriendo era algo diferente. Para los asirios la mentalidad pagana era que la multiplicidad de santuarios era una manifestación de fe religiosa y era como ganarse el favor de los dioses. Y no comprendía cómo era que Ezequías hacía que todo Israel ahora adorara en el templo en Jerusalén. Él estaba cuestionando la decisión de Judá, diciendo que eso hizo enojar fue a Dios. Es más, que Dios le ordenó a él invadir Jerusalén. El concepto de adorar a un solo Dios en un templo era extraño para los asirios que tenían varios dioses. Ellos pensaron que eso era un error de Ezequías, menospreciaron al Dios de Israel. Creían que la cantidad de dioses fuertes era la garantía del triunfo contra un solo Dios de los hebreos que confiaba con la ayuda de Egipto. A veces nosotros cometemos el error de dar un mensaje confuso a la gente. Somos un pueblo que sirve al Dios del cielo, que es el Creador, el Señor de señores. Pero a veces nos comportamos como si ese Dios fuera el débil y buscamos ayuda complementaria en otras cosas. Dios espera que entendamos que Él es todopoderoso y que aprendamos a confiar plenamente en Él. Miremos el versículo 8. Ahora pues yo te ruego que te hagas un trato con el rey de Asiria, mi señor. Yo te daré 2000 caballos y tú puedes dar jinetes que los monten. De nuevo vuelve a considerar la escasez de fuerzas con que cuenta Ezequías para defenderse y le propone una apuesta humillante para sus interlocutores judíos. Les ofrece 2000 caballos si ellos son capaces de conseguir tantos jinetes adiestrados.
era decirles que no tenían caballería suficiente para oponerse a Siria. Su burla era para el pueblo de Judá. Ustedes no tienen con quién hacernos frente, y ahora pues que dejan todos los dioses y se centran en un solo Dios. Eso es una desventaja. Entonces viene el colmo de las palabras contra Judá. Versículos 9 y 10. ¿Cómo pues podrás resistir a un capitán, al menor de los siervos de mi señor, aunque estés confiado en Egipto con sus carros y sus jinetes? ¿Acaso vine yo ahora a esta tierra para destruirla sin permiso de Jehová? Fue Jehová quien me dijo, sube a esta tierra y destrúyela. Comenzamos diciendo que Isaías les había advertido a Judá del error de confiar en pedir ayuda a Egipto. Esto dio pie a que el rey de Asiria se enojara más y desafiara a Judá porque ahora se sentía más seguro de ganar. Tanto que les dice que el más portentoso ejército de carros que venga de Egipto no hace temblar ni uno de los soldados más significantes de Asiria. Pero ahora se presenta como un profeta falso, a quien probablemente le habló Dios diciendo, sube a la tierra de Judá y destrúyela. Se consideraban mensajeros de Dios, pero realmente no fue Dios, sino Satanás a través de su dios Asur, que ellos tuvieron la convicción de destruir Jerusalén. Tengamos cuidado con los falsos profetas, que dicen hablar en nombre de Dios, pero realmente Dios no los ha enviado. En esta batalla cósmica, en la que el universo es espectador, el enemigo lanza sus acusaciones contra nosotros, trata de menguar nuestra fe en Dios, trata de mostrar que somos insignificantes y que no tenemos esperanza, que la única decisión que podemos tomar es someternos al rey de Asiria, es decir, al rey de las tinieblas, porque de lo contrario, la muerte es segura. La intención de Rabsacés se deja en claro tanto en el pedido que hacen los mensajeros del rey de Judá. Leamos los versículos 11 y 12. Entonces dijeron Eliakim, Sebna y Joa al copero mayor, te rogamos que hables a tus siervos en arameo, porque nosotros lo entendemos, y no hables con nosotros en la lengua de Judá, porque lo oye el pueblo que está sobre el muro. Dijo el copero mayor, ¿acaso me envió mi señor a que dijera estas palabras a ti y a tu señor, y no a los hombres que están sobre el muro expuestos a comer el estiércol y a beber orina, lo mismo que vosotros? Los mensajeros de Ezequías le piden al Rabsacés que hable en arameo para que la gente que está en el muro no escuche. Pero el oficial de Asiria antes alza la voz y le dice que lo que está haciendo es para que el pueblo escuche, porque Ezequías los está llevando por el camino equivocado. Ellos padecerán hambre, comerán el estiércol y beberán sus propios orines. Es decir, quería que el ejército de Judá y todos los habitantes de Jerusalén desconfiaran del rey Ezequías y se sublevaran. Pensemos por un momento, ¿cuántas veces el enemigo desea que desconfiemos del Señor? ¿Cuántas veces el enemigo siembra dudas sobre los dirigentes de su iglesia? ¿Cuántas veces el enemigo nos hace dudar del mensaje de su palabra? El asunto es, ¿a quién le vamos a creer? Entonces el oficial de Asiria levantó su voz y habló en el idioma que todos pueden entender. Es la sección que va del versículo 13 hasta el 20. Leamos los versículos 14 y 15. El rey dice así, no os engañe Ezequías, porque no os podrá librar, ni os haga Ezequías confiar en Jehová diciendo, ciertamente Jehová nos librará, no será entregada esta ciudad en manos del rey Asiria. El Rabsacés pinta a Ezequías como un engañador vanaglorioso, interesado solo en sí mismo y despreocupado del bienestar de su pueblo. Que no los engañe Ezequías, les dice, al poner su confianza en Dios, él no podrá vencer. ¿Cuántas veces escuchamos esa acusación sobre los líderes de la iglesia? Hombres a quienes Dios ha colocado en la dirección de su obra y quizás cometen errores porque son seres humanos, porque son hombres que cometen errores también, pero que son hombres que oran y buscan la dirección del Señor como Ezequías. Entonces el enemigo siembra dudas con teorías de conspiración o con teorías engañosas que lo único que hacen es disminuir la fe en la dirección divina. Ezequías había tomado la decisión de ser fiel a Dios y confiar en su protección. En esta batalla espiritual, en el gran conflicto cósmico,
¿dónde depositas tu confianza? Si estás de parte de Dios, por recia que sea la batalla, por grande que sean los enemigos, por terrible que parezcan las amenazas, llegarás a ser vencedor. El Rabsacés entonces les ofrece una salida. Leamos los versículos 16 y 17. No escuchéis a Ezequías, porque así dice el rey de Asiria: haced conmigo la paz y salid a mí, y coma cada uno de su viña, cada uno de su higuera, y beba cada cual las aguas de su pozo, hasta que yo venga y os lleve a una tierra como la vuestra, tierra de grano y de vino, tierra de pan y de viñas. Lo que está diciendo el Rabsacés es: vengan, sometan su vida al rey de Asiria, vengan y les prometemos que pueden disfrutar de lo mejor de la vida. Esas son las promesas del enemigo. El camino ancho, el camino cómodo, el camino fácil. Pero mire lo que les dice: hasta que venga yo y lo lleve a una tierra como la vuestra, tierra de grano y vino, tierra de pan y viñas. Si realmente quería el bien para los judíos, ¿por qué se los iba a llevar a la tierra? ¿Por qué se los iba a llevar a Asiria? Los iba a llevar cautivos, si aparentemente podría ser una tierra próspera, pero era una tierra de esclavitud, una tierra extraña. El enemigo ofrece dones y ofrece prosperidad y ofrece popularidad, te ofrece todo a cambio de tu vida. Te hace su esclavo y te lleva a la perdición eterna. Lo peor de todas las esclavitudes es la esclavitud espiritual. El Rabsacés ahora lanza su desafío a Dios. Leamos los versículos 18 al 20. Mirad que no os engañe Ezequías diciendo: Jehová nos librará. ¿Acaso alguno de los dioses de las naciones ha librado su tierra de manos del rey de Asiria? ¿Dónde está el dios de Amat y de Arfat? ¿Dónde está el dios de Serfabaim? ¿Libraron ellos a Samaria de mis manos? ¿Qué dios hay entre los dioses de esta tierra que haya librado su tierra de mis manos para que Jehová libre de mis manos a Jerusalén? ¡Wow! Aquí el Rabsacés compara a Dios con los dioses de otras naciones y termina diciendo que Samaria, que también eran judíos, que eran israelitas y decían adorar Quisque a Dios, pues fueron derrotados. Entonces ahora, ¿cómo pretenden ellos que Dios los va a librar? Poco entendía Asiria que Israel, el reino del norte, realmente no estaba adorando al verdadero Dios, sino que era una nación que había adorado dioses falsos. Pero el desafío está presente. Dios no libró a Samaria. Ningún Dios ha podido librar ninguna nación. Por lo tanto, Dios no podrá librar a Judá, porque los dioses de Asiria son más grandes y poderosos. Qué tremendo es cuando el hombre se atreve a levantar su mano contra el Dios Todopoderoso. El capítulo termina con una figura de silencio y desesperación. Versículos 21 y 22. Pero ellos callaron, no le respondieron palabra, porque el rey así lo había mandado diciendo: no le respondáis. Entonces Eliaquim, hijo de Hilcías, el mayordomo, Sebna, el escriba, y Joá, hijo de Asaf, el canciller, vinieron a Ezequías, rasgados sus vestidos, y le contaron las palabras del copero mayor. El pueblo permanece callado. A veces el silencio es oro. No había respuestas efectivas que pudieran dar al arrogante embajador asirio una respuesta clara. Solo Dios podía proporcionar una respuesta adecuada y Ezequías tuvo fe de que así sería. Nada de lo que los enviados hebreos pudieran haber dicho hubiese hecho cambiar a Sennacherib de su propósito. Por eso, con toda sabiduría, Ezequías les mandó que callaran. Ante los desafíos de los impíos, no debemos responder a las acusaciones del enemigo, no debemos contraatacar, debemos dejar que Dios sea el que responda. Así que al regresar los mensajeros del rey, llegaron tristes y angustiados. Cuando el enemigo nos ataca, quiere sembrar dudas, angustia y consternación. Pero solo vencerá el que confía en el Señor en medio de las tinieblas, en medio de las angustias. Confiar en Dios, que Él obrará en su momento.
Apreciado amigo y hermano, este es un capítulo que se nos describe la gran batalla entre el bien y el mal. El enemigo quiere destruirnos por la fuerza, por las amenazas o con ofrecimiento de ricos dones. Nuestra fe debe ser probada para ver en quién o en qué está puesta nuestra confianza. Pues como Ezequías, nuestra confianza debe estar en Dios, porque son más los que están a nuestro lado, son más poderosos los que pelean por nosotros. Confía en el Señor y deja que Él dirija tu vida. Que el Señor te acompañe y te bendiga. Es mi oración por ti. Amén.